Urraca, el cacique vencedor de los colonizadores europeos. Urraca o Urraca nació en 1490, cacique oquibián, más recordado y conocido entre los que gobernaron a los pueblos nativos de las áreas centrales del Istmo de Panamá durante los primeros años del siglo XVI. Se enfrentó con dureza y por varios años a los españoles. En el periodo de contacto entre los indígenas ismeños, que no conocieron la escritura, y los españoles que escribieron sus crónicas, movidos por distintos fines, según se tiene información, la población nativa se encuentra dividida en múltiples provincias y cacicazgos, y los grupos hablaban diversas lenguas. Sus jefes, uno de los cuales fue Urraca, no tuvieron privilegios semejantes a los reyes europeos, pero podían decidir acerca de la vida o la muerte de los pobladores de las tierras bajo su autoridad, y tenían influencia entre su gente como para mantenerlos en guerra durante largos periodos. Entre los caciques hubo rivalidades, y los españoles aprovecharon esas diferencias para lograr propósitos de conquista. Durante este periodo, en las tierras bajas de la costa del Pacífico del Istmo de Panamá, en la península que hoy recibe el nombre de Azuero, se encontraban ubicados los territorios de los caciques Natá, Escoria y París, en las estribaciones de la cordillera de Coclé, y de Baragua, más tarde, Veraguas. Se ubicaban hacia el este el cacique Esquegua y hacia el oeste Urraca. En las crónicas, los nombres de Esquegua y Urraca aparecen muchas veces juntos. Cuando el veedor del oro y primer cronista de América, las relaciones de Esquegua y Urraca fueron ambivalentes en lo que se refiere a su vínculo con los españoles. Aunque Fray Bartolomé de las Casas afirma que Esquegua peleó junto a Urraca contra los españoles, hay indicios de que hacia 1522 un jefe indígena se había sometido a la autoridad española, y una década después Esquegua se uniría a los españoles contra Urraca. Durante 14 años, el prolongado ambiente de guerra que se vivía en Natá y los 13 intentos de penetración en Veragua por parte de los conquistadores, sin éxito, hablan de las fortalezas de Urraca. La doctora Ana Esther Ferreira Núñez informa que el nombre Urraca, de origen taíno y que significa huracán, fue introducido por los conquistadores españoles, pero que su verdadero nombre en el idioma de su grupo, el bugle, era Molenán, que significa puma. Por 9 años, Urraca combatió a los expedicionarios enviados por la corona española, a quienes en muchas ocasiones, una tras otra, los derrotó. Urraca utilizaba las tácticas de guerrilla, mostrando una aparente ofensiva débil y cediendo terreno al enemigo antes de combatir seriamente. Luego de que varios conquistadores fuesen derrotados por el astuto Urraca, Gaspar de Espinosa fue llamado a la ciudad de Panamá por el gobernador y capitán general del Reino de Tierra Firme, Pedro Arias de Ávila o Dávila Pedrarías, para sustituirlo por Francisco de Capañón como encargado de la villa. Urraca aprovechó el interín y atacó sorpresivamente a la población de Natá de los Caballeros. Corría el año de 1527, cuando Urraca notó que no podía seguir el combate sin ayuda, por lo que consiguió importantes y poderosas alianzas con otros caciques, quienes tradicionalmente eran enemigos suyos, así caciques como Ponca, Dures, Duraría, Bulabá, Huisiza, Tabor, Guaracona, Guaniagos, Ocoa y Trota se opusieron a los conquistadores españoles junto a otros fuertes caciques de Veragua, bajo el mando de Urraca. La llegada de Hernán Ponce de León a la villa de Natá de los Caballeros forzó a los aborígenes a levantar el sitio a la villa. Camino a Natá se dirigía el gobernador de Castilla de Oro, Pedro Arias Dávila, con refuerzos para las tropas de Hernán Ponce de León. Los combates se extendieron y entró en escena el capitán Diego de Alviltrés, enviado especial del gobernador de Castilla del Oro. Tiempo después, la alianza de Urraca con los caciques probó ser esencial, ya que derrotaron de manera humillante al capitán Alviltrés, quien logró escapar con vida y en Castilla del Oro reportó el combate ocurrido contra las fuerzas aliadas de los nativos del Istmo. Luego de esta derrota,
Pedro Arias Dávila decidió terminar con la cabeza de la alianza indígena por medio de un ardid bien planeado. En 1531, Francisco de Compañón fue designado para iniciar conversaciones con el fin de conseguir un acuerdo con el cacique Urraca y envió emisarios a las tierras de este con la propuesta de realizar negociaciones de paz en Natá de los Caballeros. Urraca, confiado de las buenas intenciones de los españoles, acudió a la primera reunión de las negociaciones con 2 de sus hombres. Al entrar en la villa, fue arrestado, encadenado y enviado a la ciudad de Panamá para embarcarlo desde Nombre de Dios hacia España. 2 días antes de que el barco zarpase, Urraca logró escapar y reunirse con su tribu. Tanto la historia oficial como la tradicional están de acuerdo con que Urraca murió o desapareció en el año de 1531, en algún sitio de las sierras que fueron sus dominios, aunque la resistencia contra los españoles se mantuvo por varios años y la conquista de Veragua fue culminada por Vázquez de Coronado.